¿Empieza ya? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Quiero darle la bienvenida a todos los que estáis y os quería comentar en cómo va a funcionar este acto hoy, ¿vale? El objetivo de esta ponencia es analizar el concepto del blindaje de las pensiones y su importancia y las estrategias para implementarlo. Los desafíos actuales, el envejecimiento de la población y las principales amenazas de las pensiones, la inflación. Espérate, porque no sé dónde lo he puesto. Hoy más que nunca la protección de los derechos sociales y económicos se han convertido en una prioridad para garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos, especialmente de aquellos que han dedicado toda su vida al trabajo y a que ahora dependan de un sistema de pensiones justo y sostenibles. En este acto contaremos con la participación de nuestro alcalde Javier Ayala, la ministra de Seguridad Social, el diputado de Más Madrid, Diego Figueras, y dos de las organizaciones que se pasan el día en las calles luchando por los derechos de los pensionistas. A lo largo de la jornada exploraremos varios temas, el concepto del blindaje en la Constitución, que implica realmente cómo se traducirá en la práctica, y la primera mesa que estará por la señora ministra, donde podremos hacerle preguntas que hemos ido recogiendo a través de los colectivos y que luego le leeremos para que ella nos pueda contestar. Y ahora quería dejaros con el alcalde, Javier Ayala. Muchísimas gracias por acogernos en tu casa y agradecerte enormemente el esfuerzo que habéis hecho para que hoy podamos estar todos aquí contigo. Muchísimas gracias. Bien, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar esta tarde hoy aquí en Fuenlabrada. Buenas tardes, ministra, buenas tardes, Elma, por estar en mi ciudad. La verdad es que para mí es un placer estar hoy en este acto en el que habéis tenido a bien invitarme. Y quisiera empezar diciendo lo importante que es para nosotros una ciudad como Fuenlabrada el hecho de que vayamos a hablar de una cuestión tan importante como son las pensiones, ¿no? Yo creo que es una cuestión que a mí me gusta ver también en el salón, el hecho de que no solamente haya personas de más edad, sino que también haya gente joven, ¿no? Yo creo que es una cuestión que cada vez tenemos que concienciar más en el hecho de lo importante que es que todo el mundo aportemos para que todo el mundo garanticemos, ¿no? Entre todos garanticemos. Yo creo que esa es un poco la filosofía que se ha tenido también desde el Gobierno de España. Yo agradecerte, ministra, el hecho de que esa percepción y esa sensibilidad la tengáis desde el Consejo de Ministros, con el presidente a la cabeza, porque me parece que de alguna forma lo que sí que tenemos claros todos es que necesitamos certezas con el paso del tiempo, necesitamos certezas cuando uno tiene una determinada edad, y yo creo que eso es fundamental que lo traduzca un gobierno de forma legislativa, legislando en favor de estas circunstancias. No voy a recordar situaciones que hemos tenido anteriores al actual gobierno, en donde precisamente lo que se producían eran situaciones contrarias, donde las pensiones, no solamente esto de garantizarlas no se entendía muy bien, sino que también tenían el problema de congelarles e incluso perdiendo poder adquisitivo. Yo creo que eso es una cuestión que os preocupa y os ha preocupado muchísimo y ha contrarrestado con el gobierno actual, en el que lo que ha venido es a hacer incrementos como nunca se han visto hacer en la historia de las pensiones. Por eso yo creo que es muy importante el tema que habéis decidido, que habéis elegido el traer esta tarde aquí a Fuenlabrada, y por eso es más importante aún que esté la ministra, Elma, ¿no? Yo quiero darte las gracias que estés en mi ciudad. Me correspondía presentarte después de este preámbulo, deciros que he tenido la oportunidad, veo muchas caras de Fuenlabrada, y he tenido la oportunidad de tomarme un café antes de entrar en la sala con Elma, y tengo que deciros que Elma es muy de Fuenla, ¿no? Y los que sois de Fuenlabrada sabéis lo que significa eso. Es ministra, por supuesto que sí, pero es una ministra con la que es muy fácil
conectar, es muy fácil que te transmita con esa sensibilidad que tenemos, ministra, en Fuenlabrada, con lo cual te puedo garantizar que estás en tu casa, estás en una ciudad donde sabemos lo que es el esfuerzo, una ciudad de trabajadores y trabajadoras, donde sabemos hacia qué dirección hay que trabajar y sabemos y también exigimos, que yo creo que también es muy bueno exigir el hecho de que se nos defiendan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y, muy importante, el ministerio que, bueno, pues que te toca gobernar. Por eso decía que eres muy de Fuenlabrada, ¿no? El hecho de que haya venido hoy aquí a un acto que me vais a permitir, pero que yo creo que es un acto sencillo, entre amigos, entre compañeros y compañeras, entre personas sensibilizadas con una forma de entender probablemente en qué país debemos vivir, pues creo que es muy interesante que hoy estés aquí. Yo por eso no voy a entrar en detalle, porque lo fácil sería presentar probablemente a la ministra hablando de los grandes puestos que ha ocupado, de las grandes responsabilidades, pero se le juntan dos cosas, y es que es muy de Fuenla, o podemos decir que es muy de Fuenla, pero también es muy de Navarra, ¿no? Yo creo que eso también lo he notado en la conversación con ella, con lo cual, y para finalizar y darte la palabra, Elma, yo creo que eres muy de los nuestros. Lo vamos a dejar así, eres muy de los nuestros. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido a Fuenlabrada a tratar un tema que nos preocupa a todos los que estamos aquí, a muchas personas que seguramente cuando acabemos tengamos oportunidad de transmitirles cuál es el posicionamiento del Gobierno de España, pero que desde luego queremos que te lleves una calurosa bienvenida, un caluroso acogimiento por la ciudad de Fuenlabrada, que tenemos 1000 temas que tratar y que, por supuesto, pues contaremos contigo en distintas ocasiones para que nos acompañes, para que estés con nosotros y para que de alguna forma también te transmitamos, que creo que es muy importante que la ciudadanía transmita a aquellos que tenemos puestos de responsabilidad hacia dónde debemos o deben ir las cosas, porque seguro que eso hará que las cosas vayan mucho mejor. Así que por mi parte nada más y ministra, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo que nos has dicho, alcalde, querido Javier, es que ya no me he ido y ya hemos agendado para volver, ¿no? O sea que soy muy de Pamplona, pero es verdad que me gusta esto de que soy muy de Fuenla, me ha gustado, me gusta, me lo quedo. Bueno, es un verdadero honor poder dirigirme a un colectivo que entiende de primera mano, estoy absolutamente convencida, la importancia que tienen las políticas sociales, especialmente aquellas que buscan garantizar las pensiones y proteger a quienes tras una larga vida laboral han contribuido de una manera tan importante al bienestar de nuestra sociedad. Personas que confían en que desde lo público aseguraremos el bienestar, el suyo y también el de las futuras generaciones. Nosotros somos vosotros o aspiramos a serlo. Así que desde el Gobierno hemos afrontado con convicción los desafíos que afectan directamente a las personas mayores, tomando medidas que garantizan de hecho ya su dignidad y blindar su bienestar ante cualquier eventualidad presente o futura. Creo que estaremos de acuerdo en que uno de los ejemplos más importantes e ilustrativos de todo lo que os he dicho ha sido la reforma de las pensiones, con su revalorización conforme a la subida de los precios, conforme a la subida al IPC, garantizada por ley. Y hoy, precisamente, esta mañana hemos presentado, hoy es el día 17 de octubre, es el Día Internacional para la lucha contra la pobreza, y hoy hemos presentado las conclusiones del análisis sobre la evolución de la pobreza en nuestro país, en España, y destaca esas conclusiones el papel fundamental que tienen las pensiones públicas para reducir el riesgo de pobreza en 16,4 puntos porcentuales. Lo pasamos, esos puntos porcentuales, si lo pasamos a personas, no es solo una cifra, es una mejora de la vida de casi 8 millones de personas, incluidas 6 millones de pensionistas en esos 8 millones y 2 millones de personas que de alguna manera, de manera indirecta, también se benefician de las pensiones. Esto es una constatación compartida por el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y este es el efecto multiplicador que tiene la inversión social que hacemos en pensiones. Y si hay un mensaje con el que me gustaría que hoy salierais todos hoy de aquí, es:
Vosotros, pero también nosotros, por la diferencia generacional, podemos estar completamente tranquilos y tranquilas. Tenemos un sistema que ofrece certidumbre y certezas en que la pensión nunca va a ir a menos. Y eso es un hecho gracias a la reforma que asegura que si suben los precios, también subirá la pensión. Que la cesta de la compra podrá seguir siendo la misma tanto ahora como en el futuro. Un éxito de país. Esto es un éxito de país porque es fruto de una parte de la acción del Gobierno, pero también ha contado sin duda alguna con el trabajo de los agentes sociales y de los grupos parlamentarios, de los grupos políticos. Y digo esto porque frente a agoreros e intoxicadores que se empeñan día a día en inocular la duda sobre nuestro sistema de pensiones, debemos decirles alto y claro que no, que nuestro sistema de pensiones es sostenible y está garantizado. Y lo está porque nosotros no apostamos por los recortes, nosotros apostamos por robustecer los ingresos. Vosotros ya, muchos de vosotros y vosotras, cumplisteis con vuestra parte y ahora es justo que garanticemos lo mismo para vosotros, pero también para vuestros hijos y hijas y para vuestros nietos y nietas. Y de justicia era una reforma que hiciera de nuestro sistema de pensiones un sistema que fuera fuerte y sostenible, que aporte más, que pague más el que más tenga. Y si a eso le sumamos la buena marcha del mercado de trabajo, gracias a la reforma laboral, con más y mejor empleo, con salarios más altos, así es como llegamos a lo que tenemos hoy día. Pensiones dignas y una hucha de las pensiones que vuelve a llenarse y a hacerlo desde cero, porque la hucha de las pensiones, si bien lo sabéis, estaba vacía. Y va a acabar este año con más de 9.300 millones de euros por encima de la cantidad prevista. No solo la estamos llenando, sino que además, gracias a la buena marcha del empleo, la estamos llenando a un ritmo más rápido. Por eso os digo que no caben dudas sobre nuestro sistema público de pensiones. Y hablando de la reforma de pensiones, también es importante señalar que no solo qué es lo que estamos haciendo, sino también cómo lo estamos haciendo, porque lo estamos haciendo gracias al diálogo y al consenso. Por eso también quiero compartir, creo que es de justicia, compartir mi gratitud por el reciente acuerdo en materia de pensiones alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales. Una vez más, el diálogo social ha demostrado ese importante papel transformador que tiene el diálogo social, que es seña de identidad de este Gobierno que preside Pedro Sánchez. Como destacaba el propio presidente Sánchez, este acuerdo es el primero de esta legislatura en materia de pensiones, pero es el cuarto acuerdo desde el año 2020. Y yo soy una firme convencida de que el diálogo social es la vía más eficaz para mejorar la vida de las personas trabajadoras, para reforzar también la competitividad de las empresas y para seguir consolidando y haciendo crecer nuestra economía. El consenso y el diálogo es una buena fórmula para que las reformas sean duraderas. Se habla mucho del envejecimiento activo, pero me gustaría también mencionar por qué el último acuerdo en materia de pensiones alcanzado permite este envejecimiento activo. Lo permite porque facilita compatibilizar la jubilación con el trabajo para quienes lo deseen, para quienes voluntariamente quieran continuar su vida laboral y retirarse de una manera gradual. También el reciente acuerdo protege, no hay que olvidarse, de trabajadores y trabajadoras que están desempeñando su trabajo en profesiones especialmente penosas y peligrosas, porque hemos acordado mejorar el procedimiento para establecer coeficientes de reducción para poder anticipar esa edad de jubilación. Además, también el acuerdo permite un mejor aprovechamiento de unos recursos públicos, que son públicos los recursos de las mutuas, para mejorar la recuperación a una edad más temprana de los trabajadores. En definitiva, mejorar la vida de las personas y construir una sociedad más justa para que el tránsito progresivo entre empleo y jubilación para quien lo desea sea posible, pero también para el que tenga que retirarse antes de la edad por ocupar una profesión especialmente penosa, también lo pueda hacer con unas garantías y con una mayor protección. Y si hablamos de acción protectora del Estado, no digo nada nuevo, seguramente para vosotros, de que esta acción protectora es el buque insignia del Gobierno de España. Una protección social que se extiende al cuidado de las personas mayores
que lo necesiten, que lo precisen y que es posible también gracias a una medida en materia de seguridad social que protege a quienes dedican su vida al cuidado de sus familiares, al cuidado de las personas dependientes. Y es una medida que entró en vigor el 1 de abril del 2019. Y me estoy refiriendo a ese convenio especial que pueden suscribir los cuidadores no profesionales, las personas que tengan que interrumpir su carrera para dedicarse a la atención y al cuidado de personas dependientes, pueden suscribir, firmar, acordar un acuerdo, un convenio especial, mejor dicho, con la Seguridad Social sin tener que pagar las cotizaciones, porque ahora es la Administración General del Estado la que asume ese costo. El Gobierno de España asumió ese reto por 3 motivos. En primer lugar, por dignidad, por justicia social y por reconocer el trabajo de quienes se dedican al cuidado de los demás. Este cambio, que también afecta a los convenios que ya estén vigentes, permite que estos cuidadores, en su mayoría mujeres, por cierto, y bien lo sabéis, puedan sumar años de cuidado a su vida laboral, lo que contribuye a generar prestaciones, a generar derechos como la jubilación o una posible, si es que así ocurre, una incapacidad permanente. El tener que interrumpir el trabajo por dedicarnos a cuidar a quienes nos necesita, eso ya no penaliza de cara a la jubilación. Por tanto, justicia intergeneracional, justicia de género y justicia social en todas sus vertientes. Pero justicia social también es la corresponsabilidad, no solo en el cuidado de los hijos, y quiero recordar que aquí hemos puesto en marcha permisos idénticos para padres y madres, corresponsabilidad en el cuidado de los mayores y también cuando son dependientes. Y es que ampliar esa acción protectora del Estado y apostar por medidas como las que os estoy diciendo que tengan realmente efectos transformador de la corresponsabilidad es algo a lo que algunos y algunas han llegado tarde cuando hablan de corresponsabilidad, y si llegan tarde es porque están muy alejados de la realidad. El compromiso de este Gobierno ha sido claro: trabajar en el presente con la mirada puesta en el futuro, anticipándonos a desafíos que, como bien sabéis, no son pocos y que vendrán. También ha sido este Gobierno el que ha implementado medidas de carácter estructural para conseguir la equiparación de pensiones entre hombres y mujeres y superar la brecha de género existente en materia de pensiones. No solo con el complemento vigente que está regulado, el complemento por brecha de género, sino también abordando el problema de las lagunas de cotización, que afectaba fundamentalmente a mujeres por haber interrumpido la vida laboral al dedicarse a los cuidados. Esas lagunas pues también se les ha dado solución. Hemos reforzado y hemos mejorado la fórmula de las pensiones mínimas, que las perciben mayoritariamente mujeres, dando, como os decía, un marco estable, garantizado por ley, para que se revaloricen estas pensiones mínimas aún por encima del IPC. Si miramos la situación hace 5 años, en 2019, cuando el presidente Sánchez llegó al Gobierno, la pensión media de las mujeres no llegaba a 790 euros y la de los hombres era más de 1.200. Con las políticas que se pusieron en marcha desde el año 2019, la pensión de las mujeres, la pensión media, la hemos incrementado en 5 puntos más que las de los hombres. Crece un 29, casi un 30%, frente a un 24,7% que crece la de los hombres. Y os pongo un ejemplo. El 96% de los perceptores de las pensiones de viudedad son mujeres. En los últimos 5 años hemos incrementado la pensión de viudedad un 27%. Y acabo ya, recalcando la importancia de estos porcentajes de incrementos de pensiones. Fijaos, casi un 30% de la subida en pensiones de mujeres y en el entorno del 25% para la subida de los hombres. Son porcentajes muy importantes. Esto es el presente y hemos garantizado por ley para que esto siga siendo el futuro. Mis abuelos me contaban cómo era su vida en una época de largas jornadas de trabajo y pocos derechos. Y hoy quiero rendirles homenaje a ellos y a todas las personas mayores que han construido nuestro país con su esfuerzo y con dedicación. ¿Cómo podemos garantizar que las próximas generaciones disfruten de una vejez digna y tranquila? La respuesta está en nuestras manos, en políticas públicas que protejan el bienestar de nuestros mayores, de los mayores. Creo que esto resume y evidencia el mensaje de confianza con el que hoy comenzaba mi intervención y que me gustaría que os llevarais a vuestros domicilios. Vosotros y nosotros podemos contar con la seguridad, porque así lo demostramos, de que este Gobierno siempre trabajará, luchará y velará por la dignidad de los mayores y, sobre todo, por su bienestar. Muchas gracias.
¿Esto va? Vale. Ahora vamos a pasar a hacerle una serie de preguntas, pocas, porque la agenda que tiene es muy apretada y nos tiene que dejar en breve, que algunos de los colectivos me han ido enviando para que le hagamos a la ministra. ¿Os parece? Las voy a leer para que ella nos las pueda contestar. Isabel de AVCV, señora ministra, nos dice: en la relación prevista del gasto para las pensiones para 2050 en Europa, hay quienes dicen que en España se va a tener que realizar recortes por importe de 10.000 millones de euros. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Bueno, yo creo que en primer lugar no me parece justo el lanzar mensajes que generen incertidumbres, que generen miedos en los mayores, cuando además bueno, pues no tienen un fundamento, y la verdad que estamos viviendo una época en la que la desinformación campa a sus anchas y siempre solemos decir que el dato mata al relato. Bueno, pues es un esfuerzo en el que también estamos trabajando día a día, ¿no?, para dar certidumbre con cifras. Yo he dado unas cifras bastante importantes en mi intervención. He dicho que el Fondo de Reserva va a concluir este ejercicio con 9.000 millones de euros y que al final de esta legislatura habrá más de 25.000 millones de euros aproximadamente en el Fondo de Reserva, gracias al despliegue de esa reforma de pensiones, del mecanismo de equidad intergeneracional, de esa reforma hecha bueno, pues mirando a Europa y con el rigor con el que se trabaja en el Ministerio. Y cierto es que esa reforma también lleva incorporadas determinadas cláusulas que trabajan precisamente para dar esa seguridad. Y cuando hablamos de estas previsiones a 2050, yo creo que a nadie se le escapa que hacer previsiones a tan largo plazo pues tiene muchísimos matices, ¿no? Y no tenemos más que, si quieres, rebobinamos para atrás y podemos escuchar la cantidad de veces que hemos escuchado que se rompía el sistema en los últimos 30 años, que el sistema iba a hacer crack y, bueno, pues evidentemente, bueno, pues si lo echamos hacia atrás, pues podemos aplicar lo mismo mirando hacia adelante. Lo importante es que esa reforma de pensiones tiene un compromiso también con los ingresos, que se está reforzando, por supuesto, gracias a la buena marcha del mercado laboral, cuando tenemos más de 21,2 millones de afiliados y afiliadas, cuando estamos generando empleo cada vez de más calidad. Esos son buenos datos, están constantemente revisando nuestras previsiones macroeconómicas, el PIB. Ese reforzamiento es muy importante, pero también con esa reforma que trabaja al lado de los ingresos, como por ejemplo con el mecanismo de equidad intergeneracional, haciendo esa cuota de solidaridad también que contribuya más quien más tiene. Reforzar el lado de los ingresos es algo que hace que ese sistema sea sostenible, porque está claro que el compromiso del gasto en pensiones es un compromiso firme, porque revalorizarlas y garantizarlo por ley, por supuesto que hay un gasto en pensiones, pero es que es de justicia social. Pero estamos reforzando también el lado de los ingresos y con esas cláusulas que la dotan de seguridad y con un organismo como la IREF que vela también por cómo evoluciona la reforma de pensiones. Así que quiero lanzar un mensaje de seguridad. Es poco justo que intentemos infundar miedos sin fundamento en las personas mayores, en la sociedad en su conjunto. Luego tenemos el Movimiento Pensionistas de Madrid. Nos dice: el Partido Socialista lleva en su programa el blindaje de las pensiones en nuestra Constitución como compromiso con el colectivo de mayores. ¿Para cuándo tiene previsto presentar el redactado de la ley su ministerio? Bueno, el Partido Socialista cumple con los compromisos siempre, y hemos empezado la Casa de las Pensiones, la Casa de la Justicia Social, por sus cimientos, garantizando por ley la revalorización conforme al IPC. Eso es un paso muy importante. Hay que recordar que no hace mucho tiempo, bueno, cuando gobernaba el Partido Popular, con unas revalorizaciones del 0,25 prácticamente estaban congeladas, y además dejando al albur de quien estuviera al frente del gobierno el tomar esta decisión. Ahora no. Hemos empezado la casa por los cimientos, garantizando por ley que esa revalorización se produzca y que se nota quién está al frente de los gobiernos con esas decisiones. Y, por supuesto, también con el diálogo social y las recomendaciones del Pacto de Toledo, siempre como digo yo, en la mesilla, ¿no?, que es muy importante ese trabajo.
Evidentemente, el siguiente paso pudiera ser la reforma de la Carta Magna, pero evidentemente, bueno, a nadie se le escapa pues que son cuestiones que hay que trabajarlas. Pero yo creo que es muy importante el que tengamos ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, con la firma del jefe del Estado, que está garantizado por ley la revalorización de las pensiones, Luego conforme al IPC. Nos preguntan también qué planes tiene el Gobierno en el caso que Bruselas quiera retocar a la baja las pensiones en España. Como digo, la reforma de las pensiones se ha hecho mirando a Europa y con esas cláusulas también de cierre, bueno, una cláusula que para mí es una cláusula de seguridad, porque es importante que haya un organismo como la AIREF, un organismo independiente que vele por cómo se va desarrollando esta reforma. Pero el mejor mensaje que estamos lanzando a Europa es que España sea una de las principales potencias que más está creciendo, con una diferencia de hasta 4 puntos con países como Francia. Que estemos reforzando nuestros ingresos, que nuestro mercado laboral haya pasado ya la barrera psicológica de los 21 millones de afiliados, más de 10 millones de mujeres, un 14%, por cierto, casi afiliados extranjeros, demostrando ese importante mensaje positivo que desvincula la migración a aspectos negativos. Esos son los mensajes importantes que lanzamos a Europa. Una reforma de pensiones que fortalece el lado de los ingresos y que tiene una supervisión de un organismo como el de la AIREF. Le voy a hacer la última pregunta, que sé que tiene mucha prisa. Y que tiene sea que fácil, ver, por favor. Sí, tiene que ver con la Constitución española, ¿vale? El artículo 50. ¿Sabe usted que el artículo 50 dice que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas, no públicas, y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad? ¿Qué sería para usted una pensión adecuada? Una pensión adecuada es la pensión que te da seguridad, que garantiza tu bienestar, que puedas hacer frente, por ejemplo, a la subida de precios. Hemos visto cómo, afortunadamente, gracias a las políticas correctas, estamos reduciendo de manera muy importante la inflación, pero hace escasamente 2-3 años estábamos en cifras de inflación muy altas, incluso superando incluso el 5%. Así es que pues el revalorizar, incluso subir más las pensiones más vulnerables, ya lo he dicho, incluso las pensiones de viudedad han subido mucho más que por encima del IPC. El poder hacer frente con dignidad y sin menoscabo del bienestar, eso sería pues lo que es para mí una pensión con suficiencia. Por eso es tan importante el que hayamos garantizado y protegido con la ley, que es nuestra principal herramienta, es la ley, dando seguridad y que puedan hacer frente los pensionistas a los choques inflacionistas a los que se han tenido que enfrentar. Pues muchísimas gracias. No le da más tiempo, por eso no la voy a seguir agobiando. Gracias. Muchas gracias, Irma. Bueno, ahora, como la va a despedir Javier, pasaremos a pasar el vídeo de los jóvenes y luego volveremos al debate con la segunda mesa. Muchas gracias. Garantizar las pensiones es asegurar nuestro futuro. Blindar pensiones protege la dignidad de los mayores. Defender pensiones es luchar por la equidad intergeneracional. La seguridad social es un derecho, no un lujo. Un sistema sólido de pensiones es una sociedad más justa. Protegiendo las pensiones invertimos en nuestra propia vejez. La estabilidad económica comienza con pensiones seguras. Sin pensiones blindadas, el futuro es incierto. Defender las pensiones es cuidar de nuestras familias. Las pensiones blindadas son un pilar de la justicia social. Ahora quería presentar... ¿Se me oye? ¿No se me oye ahora? Sí. Ahora quería presentaros al resto de ponentes que quiero que suban aquí al escenario. Creo que anda por aquí Diego Figueras, diputado de la Asamblea de Madrid, por Más Madrid. Cuando quieras, puedes subir. Manolo Penelas es presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas de ADEPU. Elena Asensio, del Movimiento de Pensionistas de Madrid.
y Roberto Tornamira, del Nudo Sur, de la Asociación Nudo Sur de Madrid también. Y os dejo con la palabra de Diego Figueras. Bueno, lo primero es daros las gracias a todas y a todos por venir y sobre todo a Leonor y a Depu por haberme invitado. Yo creo que esta invitación obedece a mi interés personal y también de Más Madrid por todo el tema del blindaje de las pensiones, que es un movimiento pues que lleva ya más de 10 años, ¿no? Lo primero es agradecer, al margen de los organizadores, pues a la MERP. No sé si todos sabréis lo que es la MERP, es la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, que se lleva, digamos, haciendo actos de reivindicación desde el 2013, como he dicho. Y nosotros, cuando el gobierno de Manuela Carmena estaba en la alcaldía de Madrid, pues se le dio la medalla de oro de la Ciudad de Madrid en el 2019 a la MERP. Y la verdad que con mucho honor. Yo soy también una persona que me dieron la medalla de oro de la Ciudad de Madrid en el año 2016 por mi lucha por la salud mental comunitaria y por eso entré en política. Y esto es importante porque yo entré en política para intentar blindar los cuidados de la sociedad en la política, y esto es muy importante y creo que tiene que ver también con el blindaje de las pensiones. Lo que ha hablado la ministra y lo que nosotros desde Sumar y en el Gobierno estamos, por supuesto, intentando apoyar, evidentemente va hacia esa garantía de las pensiones, ¿no? Y la garantía de las pensiones tiene este avance, como ha dicho ella, pero yo creo que no es suficiente, y cuando nosotros también pusimos en el programa electoral de Más Madrid, aunque no es nuestra competencia autonómica, evidentemente, luchar por el blindaje de las pensiones, sí a través de Sumar tratamos de alguna manera de favorecer este avance, tiene que ver con cambiar y garantizarla en la Constitución. Y eso tiene que ver con algo que seguro que van a hablar los compañeros y es el lema de la MERP, que tiene que ver con cambiar el artículo 50 para poder pasar a que las pensiones sean, por un lado, un derecho fundamental. El derecho fundamental está en otro capítulo, está en el capítulo 2, en donde están los derechos fundamentales que tienen que ver con la dignidad de las personas y el derecho a la libertad. ¿Qué diferencia es entre un derecho fundamental y una recomendación, de alguna manera, que es lo que es en el artículo 50? Pues la diferencia fundamental es que cuando un derecho es un derecho fundamental, entonces es el Estado el que tiene que garantizar que eso se cumpla. Y dos, por otro lado, los individuos, los ciudadanos, podemos reclamar a los estados, a cualquier gobierno, a cualquier grupo parlamentario que sea mayoritario en cualquier administración, que debe de cumplir un derecho que ya es fundamental. Ese es el verdadero blindaje y yo creo que es a donde tenemos que ir. Y desde luego eso lleva, por un lado, a este cambio de titulación, digamos, este derecho. Dos, a garantizar que las pensiones sean 100% públicas y que no puedan ser infiltradas por acciones de privatización, que lo hemos visto en otros gobiernos que está ahí, y que para otro lado, aunque el IPC, como ha dicho la ministra, es muy importante y creo que es un avance que todos nos tenemos que congratular y que esté en la ley, este IPC puede verse enmascarado porque las pensiones pierdan valor adquisitivo por otros motivos, que ahora podemos discutir después, ¿no? Y además que puedan no ser 100% públicas, sino que pueda haber fondos privados que están aparentemente como balanceando o complementando, pero esto no da una garantía total a las pensiones. Y nosotros a lo que vamos, y el movimiento de la MERP, y con todos los que estamos aquí, yo creo que ahora lo vamos a hablar, vamos a esta garantía. Por lo tanto, para resumir, las pensiones, el blindaje significa cambiarla y meterla dentro del grupo de derechos fundamentales en la Constitución. Dos, que sean 100% públicas y que no se puedan privatizar. Y tres, que se garantice de verdad que no haya una revalorización de acuerdo a la vida. Hay dos temas muy importantes con todo esto, que se llama la tasa de sustitución. La tasa de sustitución tiene que ver con que cuando nosotros estamos trabajando y vamos a cobrar una pensión, es el tanto por ciento de alguna manera que cubre nuestra pensión con respecto al salario que teníamos. Y la tasa de sustitución en España aproximadamente es del 80%. Otros países tienen menos, otros tienen más. Y luego está la brecha pensional, que estaba hablando la ministra. La brecha pensional es lo que necesitamos para vivir dignamente una vez que cobramos una pensión.
Y ahí la brecha pensional es una brecha más amplia y en muchos momentos, desde luego, mucho más acuciante para el tema de las mujeres. Entonces, la idea va a ser tratar de avanzar en todo eso, y para eso creo que lo más importante y lo que cuesta tanto es que tenemos que cambiar un título en la Constitución. Si nos ha costado tanto cambiar la palabra minusválido, por ejemplo, pues evidentemente parece que va a costar muchísimo cambiar eso. Ese es el consenso que yo creo que necesitamos toda la sociedad, unirnos, los partidos políticos que estamos con ellos y toda la sociedad y las asociaciones para poderlo lograrlo, porque si no siempre tenemos la idea de que venga otro gobierno y al final cambie esta garantía de calidad de vida. Y eso afecta a nuestra calidad de vida en general, que también está en el artículo 50, ¿no?, donde dicen pues, que tenemos que tener un bienestar. Por ejemplo, mucha gente está preocupada por las pensiones, los jóvenes y todo, con razón. Esto para mí me parece importante. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Manolo Penelas, que es presidente de la Asociación de ADEPU. Yo me voy a levantar. Bueno, creo que tenemos que mirar un poquito para atrás. Es decir, el año 2013, Rajoy, después de llevar 2 años ya gobernando, lanzó una nueva ley que partía de un consejo de sabios que le dieron instrumentos para que hiciera una ley nueva donde se contuvieran las pensiones. Y ese consejo de sabios, que estaba compuesto, lógicamente, la mayoría por gente del financiero y un par de componentes de UGT y de comisiones, fue lo que sacaron la famosa ley del 0,25. Entonces, en este momento, ha cambiado todo radicalmente. Todos sufrimos lo del 0,25. En aquel momento, el que salió a la calle no fueron ni los sindicatos ni los partidos. Fuimos los jubilados, la vanguardia de los jubilados, una minoría, pero se hizo oír y respetar. Hicieron que el Rajoy tuviera que guardarse la ley del 0,25, que al final la quitó el gobierno socialista. Hoy en día hemos cambiado radicalmente. Nunca los pensionistas hemos estado en la posición que hay ahora con todas las lagunas que tenemos. Y este gobierno no solamente está subiendo el IPC, como ha dicho, que por ley también está subiendo las mínimas y las no contributivas más que con el IPC. Y están muy bajas, pero estaban antes más. Y se van subiendo en función del dinero que se tiene. Y hay que decir una cuestión bien clara, es decir, las pensiones se pagan con las contribuciones de los trabajadores y de los empresarios. De los empresarios entre paréntesis, porque es el dinero diferido del trabajo de los trabajadores. Y con eso se están pagando y hay dinero suficiente. Y siempre lo ha habido. Cuando Rajoy bajó al 0,25, lo que quería llevar y su meta era intentar que el sistema se declarara insolvente e ir a otro sistema. El que han sacado por ahí en otros países que al final todos han dado en quiebra. Tenemos el mejor sistema de pensiones que hay, yo diría, en el mundo. Pero lo importante es que se financia solo, que a pesar de ello el gobierno está poniendo dinero para los que tienen las pensiones más bajas y no llegan a los mínimos, se está subiendo más a las pensiones mínimas y todo ese dinero que se pone de más se paga desde los presupuestos generales. Es decir, de las cajas de las pensiones solo se sube solo y exclusivamente el IPC. Lo demás viene del otro lado. Entonces, todo eso está muy bonito, pero con todas las seguridades que nos ha dado la ministra, la tenemos que decir que no nos vale. No nos valen porque si mañana, y estamos viendo todos los días como lobos, a alguien intentando echar al gobierno para ponerse ellos. Y lo que están intentando hacer eso, se les llena la boca continuamente de que subir el IPC para los pensionistas es un lujo. Lo que no dicen es que ellos vienen cobrando 80 o 90.000 euros.
para ellos sí hay. Entonces, en función de ese esquema, es por lo que tenemos que luchar por el blindaje de las pensiones. En este momento tenemos muchos problemas en el país, estamos viendo día a día cómo el Gobierno tiene que ir aguantando, pero a pesar de ello, le tenemos que decir que este punto no se puede quedar olvidado y hay que sacarlo en esta legislatura. Porque si no nos exponemos que los que vengan detrás, como cambie el Gobierno, estamos en la misma situación. A 0,25 ya no se van a atrever a llegar, pero el IPC lo van a recortar. Eso y las pensiones máximas. Entonces, como es un derecho nuestras pensiones y las hemos pagado, y las hemos pagado, las tenemos que defender. Pero lo más importante de defenderlo no es que lo hagan solamente los políticos, es que todos los que estamos aquí, y os hemos dado un librito de lo que dice el partido y cómo lo razona, lo tenemos que defender con nuestros vecinos, con nuestros hijos y con todo lo demás. Solamente de esa manera llegaremos al blindaje de las pensiones. Y lo más importante no es si se llega a esa votación, que es muy difícil. Es muy difícil porque se pide el 75% de votos. Pero lo importante no es eso. Si somos capaces de ganar, que a la opinión pública le llegue claro el mensaje, que el dinero de las pensiones es suficiente y es nuestro, nadie se atreverá a tocar las pensiones. Muchas gracias, Manolo. Bueno, ahora le quiero dar la palabra a Elena Asensio, del Movimiento Pensionista de Madrid. Hola, ahora sí. Buenas tardes. Bueno, yo estoy aquí con mis compañeros del Movimiento Pensionista de Madrid, pero lo primero que quiero deciros, aparte de agradeceros la presencia y de agradecer que nos hayáis invitado a este acto, es que somos eso, un movimiento de pensionistas. Nosotros no tenemos ningún tipo de afiliación. Pensamos que ahora mismo somos X millones de pensionistas, pero lo que está claro es que los 48 millones de españoles vamos a ser todos pensionistas en algún momento. Entonces, creo que no hay ninguna cuestión tan transversal como esta, o si la hay, pocas. Por eso, el Movimiento de Pensionistas de Madrid lleva ya 6 años yendo todos los lunes, lo llamamos los lunes al sol, si os acordáis de la película famosa, al Congreso de los Diputados, con nuestra pancarta y con nuestras reivindicaciones, que queremos que sean las de todos. Y con eso, ¿qué estamos consiguiendo? Pues por lo menos que se nos vea en la calle y que nadie se olvide de que este tema es muy importante. Por supuesto, dentro de las reivindicaciones que llevamos está el blindaje de las pensiones en la Constitución. No me voy a extender ahí porque, como ya lo han estado comentando antes, el artículo 50 no reconoce como derecho esta pensión que nosotros queremos que lo sea un derecho, porque es la única fórmula que yo sepa, no soy jurista, pero bueno, yo creo que es la única fórmula que nos puede de verdad dar tranquilidad a la población española de que en un futuro no va a venir un gobierno, un interés de un colectivo y se va a llevar parte del dinero. Yo personalmente estoy muy preocupada porque ya no solamente es este blindaje lo que necesitamos, que mucha gente dice es muy difícil, en la situación que estamos, conseguir esos 3/4 de votos para blindar la pensión, sino que también estoy preocupada porque hay muchas voces que dicen que sería mejor tener planes privados, planes de empresa. Y bueno, a mí me parece muy bien, por supuesto el Movimiento Pensionista de Madrid no está en contra de los planes privados siempre que se nutran con dinero privado. Pero nos están vendiendo alguna vez alguna pequeña moto con estos planes de empresa que están detrayendo de la seguridad social parte de las cotizaciones, tanto de los empresarios como de los empleados, de los trabajadores, para llevarlo a esos planes de empresa que benefician
pues a un grupo determinado. ¿Qué sucede? Que, bueno, hay veces que cuando se quiere defender que va a pasar una cosa, también se pueden dar pasos para conseguir que eso pase. Si se empieza a sacar dinero de las contribuciones públicas de la Seguridad Social a las pensiones públicas de los españoles, pues llegará un momento que será cierto lo de que no son sostenibles. Pero yo no estoy de acuerdo con que no lo sean tal y como está montado el sistema, sino que hay muchos intereses para desviar parte de ese dinero a las pensiones privadas. Porque como todos sabemos, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, todo pasa por los bancos y pasa por una serie de intereses económicos que son lucrativos. Nadie hace negocios para perder dinero. Entonces, en el Movimiento de Pensionistas de Madrid tenemos muy claro que además de blindar las pensiones en la Constitución, tenemos que conseguir o tenemos que exigir, no pedir, exigir salir a la calle y que tenga todo el mundo claro que en España lo que queremos son pensiones privadas, blindadas por la públicas, blindadas por la Constitución y públicas, para que no haya intereses espurios que se lleven parte del dinero de esas cotizaciones que son parte de nuestro salario de todos los años que hemos estado trabajando. Y bueno, pues nada más, volveros a invitar a que nos acompañéis los lunes de 12 a 1 de la tarde. Estamos con nuestra pancarta, porque gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, las públicas. Ahora le vamos a dar la palabra a Roberto Tornamira, que es de la Asociación Nudo Sur de Madrid. Bueno, pues muchas gracias, Leonor. Gracias a quien me ha invitado a este acto, a los barrios del sur de la capital, que es el nombre de quien hoy puedo hablar aquí. Bueno, yo la verdad es que celebro el acto en sí mismo, creo que blinda las pensiones, porque hacer estos actos es dotarnos de intercambio de criterios, de darnos elementos, conceptos, que probablemente quienes no están aquí, quienes no vienen, porque no se han enterado, porque si no estaría esto petado hasta la calle, pues no lo saben, ¿no? Hace poco se ha hecho pública una encuesta, ¿no?, que el 54% o el 50 no sé cuánto por ciento de la población piensa que las cotizaciones en nómina son para financiar la sanidad. Claro, habría que ver cuántos no saben que su pensión viene de su salario. Es más, es su salario, el único salario diferido, no el de Bárcenas. Este sí es un salario diferido, salario que el empresario tiene que apartar para pagar las pensiones de hoy y con las pensiones, los salarios de mañana, pagar las pensiones del futuro. Este es el salario diferido y ese es un concepto que hay que trabajarle, porque eso es blindar las pensiones. Que cale en la sociedad este criterio es blindar las pensiones y es defender las pensiones públicas. Quizás si hablásemos de esto en la calle, si discutiésemos de esto, si los medios de comunicación se hiciesen eco de esto, a lo mejor nos evitábamos toda la basura que nos tenemos que tragar todos los días con el tema de la corrupción, y tú más, el otro, mira lo que se ha llevado, en fin, el novio, la novia y todo esto con lo que nos aburren tanto. Blindar las pensiones es lo que ha dicho Diego y lo que ha dicho Elena, es decir, que las pensiones sean un derecho del capítulo segundo del título primero, que son los derechos fundamentales, porque así las leyes que desarrollan el derecho serán orgánicas y no serán leyes ordinarias que el primer gobierno que llegue cambiará. ¿Qué es lo que nos pasa? Si se hiciese un derecho fundamental como la sanidad, la educación, que a lo mejor hay que mover algunos artículos, yo no sé si tienen que tener el grado de blindaje de los derechos de la corona, ¿no?, de esto de la inviolabilidad, la irresponsabilidad y todas esas cosas, pero bueno, eso es de otro título. Creo que eso es blindar las pensiones. Y más vale que lo haga un gobierno de izquierdas, progresista, para que la gente lo perciba, porque así no crecerá el voto a la extrema derecha, que es la percepción del desencanto que está, pues que no perciben lo que hace, porque todo lo que ha dicho Emma es cierto y está muy bien, pero son cuestiones técnicas que la población, el votante, no percibe, por desgracia, pero el grueso gordo, es decir, blindar las pensiones con hechos concretos, que
la población, la gente, la mayoría social, el electorado perciba, eso es lo que puede blindar las pensiones, incluso un gobierno progresista. Mirad, blindar las pensiones también es no rebajar las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social, ni de los trabajadores, pero no de los empresarios. Cada punto porcentual que se rebaja de las cotizaciones son 1.200 millones de euros anuales. En el año 80, cojo el año 80 por ser el año del Estatuto de los Trabajadores y los pactos de la Moncloa, los empresarios cotizaban el 29,25%, hoy cotizan el 23,6%, es decir, 5,65 puntos menos. Los trabajadores cotizábamos el 5,15, ahora cotizamos el 4,70, es decir, casi medio punto. En total es un 6,1% menos en estos últimos 44 años. Si multiplicamos 1.200 millones por 44 años, son bastantes más millones de lo que tiene la hucha de las pensiones. Eso es blindar las pensiones. Blindar las pensiones es hacer la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, una auditoría que está en la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021. Es decir, que es cumplir la ley. En esto el Gobierno no tendría que tener ningún problema. Cumplir la ley. Cumplir la ley significa, primero deciros por qué viene esta disposición adicional del año 21. Porque en el año 20 el Tribunal de Cuentas emitió un informe que dice que desde 1989 a 2018 el Estado le debe a la Caja de las Pensiones 103.000 millones de euros. 103.000 millones de euros son muchos millones de euros. Nunca jamás la hucha de las pensiones tuvo tantos miles de millones de euros. 103.000, año 20. En el año 2023, el hoy gobernador del Banco de España, que era ministro de Seguridad Social, dijo que ascendía ya esa deuda con las pensiones a 140.000 millones. Bueno, hoy estamos en 2024 y no sé si sigue subiendo, pero habría que hacer una auditoría porque de cara a la sociedad, a la mayoría de la sociedad y sobre todo a los millones y millones de trabajadores y trabajadoras que han cotizado, porque es su salario de futuro, sepan exactamente cuánto dinero el Estado, que no el Gobierno, los distintos gobiernos a lo largo de la historia han utilizado para pagar los complementos a mínimos y otras cuestiones que según el Tribunal de Cuentas manifestó en aquel informe. Eso es blindar las pensiones. Y blindar las pensiones es la unidad. La unidad, los lunes al sol, la unidad el 26 de octubre, que hay una manifestación donde deberíamos ir todos, con independencia de si estamos de acuerdo o no con quien convoca. Yo tengo mis diferencias con organizaciones que convocan. Pero me pasa como con la sanidad. Es que me da igual quién convoque. Es que lo importante es que convoquen. Porque si no salimos a la calle con la movilización, ahí tenemos todos los días a los de la Rojigualda aireando la banderita por cualquier otra historia y la gente termina viendo que solo se movilizan unos y no se movilizan otros. Y cuando no nos movilizamos otros, estamos deteriorando los derechos. Porque los derechos o se utilizan y se defienden o se atrofian, como todo en la vida. Entonces, blindar las pensiones es un título maravilloso, lo celebro, os felicito. Felicito a los jóvenes y a las jóvenes que habéis hecho el vídeo, porque este no es un problema de mayores, este no es un problema de pensionistas, este es un problema de jóvenes, de mayores, de trabajadores en activo y de trabajadores en desempleo, de toda la sociedad trabajadora, de toda la clase trabajadora. Así que daros las gracias por este acto porque es muy, muy interesante. Muchas gracias a Roberto. Y ahora os digo yo que un derecho vale lo que valen sus garantías. Ahora vamos a daros la palabra a vosotros y si hay alguna pregunta que se haya quedado en el tintero, yo he tenido que ponerme de abanderada de las preguntas que los colectivos nos han dado. Si queréis alguna pregunta hacernos, que podamos contestaros, pues estamos abiertos a ellas. Si podéis pasarle un micrófono, por favor, por aquí a alguien. Si se lo pasáis por allí, por favor. Porque muy buenas, soy Gregorio,
de aquí de la agrupación de Fuenlabrada. Ya tuvimos el lunes un acto con motivo del 1 de octubre, del Día del Jubilado, en el Congreso de los Diputados. Ya dejé mi sentir de la frase que tenéis en lo que habéis mandado, recortó cuantos ingresos pudo al sistema de pensiones contributivo y dilapidó la hucha de las pensiones ante el silencio de partidos y sindicatos. ¿Creéis que esta frase es justa? ¿Creéis que yendo individual por parte, cada asociación por su cuenta, aislando a sindicatos, vais a concienciar a la población? O sea, cuando se vota, y se vota ahora mismo el baremo que hay de cotizantes, o sea, de votantes, un 28, un 30, un 32%, y la gente con 10 millones de pensionistas concienciados, sería suficiente para casi blindar las pensiones en la Constitución. ¿Qué hacemos o qué no hacemos para concienciar? Y si yo quisiera que me respondierais, cada uno de los colectivos, ¿en qué medida creéis vosotros que yendo individualmente a manifestarse se va a conseguir más? Te va a contestar, bueno, en general te van a contestar todos, pero que empiece Manolo. Yo creo que tenemos que partir de un tema, es decir, los pensionistas, los ciudadanos, tenemos que defender lo nuestro. Y nuestros derechos, en este momento, son para los mayores. Son las pensiones, que están como están. La sanidad, que cada día nos empeora un poquito. Y vamos al médico de cabecera y tranquilamente nos manda para dentro de 15 días. Todos esos derechos, si no los defendemos, pero como ciudadanos, con todo nuestro entorno, no cambiaremos nunca el real de poder de Madrid. Que Madrid, la derecha, tenga mayoría absoluta en la situación que estamos, no se entiende. Algo estamos haciendo mal. Hay que movilizarnos y hay que explicar a la gente la verdad. Y la verdad es que todos no somos iguales. Entonces yo creo que el esquema es ese. Pero lo más importante es que para blindar las pensiones las tiene que blindar los diputados. Y en este momento el Partido Socialista Obrero Español ha incluido en su programa de gobierno electoral el blindaje de las pensiones. Es decir, además del trabajo que hagamos todos, tenemos que plantear al gobierno, como gobierno, que lo lleve a las Cortes. Es decir, que en esta legislatura se lleve, porque no lo vamos a hacer nosotros, pero ellos sí. Y en lo que sí podemos ayudar para que sea verdad es concienciar y cambiar el tema. Es decir, para una mayoría de españoles creen que no van a cobrar la pensión y eso hay que cambiarlo. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que he hecho es agradecer a la MERP, que es la Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones. Entonces sí que hay un intento de mucha gente de tratar de ir todos a una en lo fundamental. Y por eso el discurso, además, sobre esto es un discurso bastante claro y, entre comillas, bastante limpio y bastante sencillo. Luego, los seres humanos somos como somos. Cada uno tiene sus estrategias, a su vez en grupos de interés, etcétera, y eso es igual de complejo que la sociedad. Yo superviso instituciones en mi parte de psiquiatra y de consejero sobre temas de cómo funcionan las organizaciones, y eso siempre va a ser así. Entonces yo creo que es verdad que hay que intentar encontrar los factores comunes y los lugares comunes, y la MERP es una de ellas. Y luego otra cosa muy importante, yo en mi doble faceta, porque yo estoy diputado ahora, pero sigo trabajando. Bueno, me acabo de jubilar justo de mi trabajo en la sanidad pública después de 40 años. Yo creo que hay que exigir a los políticos que efectivamente cumplan los programas electorales y que traten de hacerlo con la mayor celeridad. Como la política es muy compleja luego una vez que estás dentro, y lo sabemos aquí las personas que estamos dentro, y yo me sorprendo cada día,
el empuje de la calle, el empuje de la gente, el que a su vez podamos meter esto en las escuelas para que a los chicos jóvenes se pueda enseñar como esto, que es importante, luchar por eso desde el principio, es lo que puede cambiar las cosas, como todos los derechos. Yo tengo un chico que es gay y hace 40 años nos manifestamos para tratar de que no fuera una enfermedad, etcétera, etcétera. Y después de muchos años se fue avanzando. Y se avanzó por el empuje de la sociedad, por el empuje de los ciudadanos y por el empuje de los políticos a la hora de votar, evidentemente. Es un tema complejo y hay que, en vez de estar siempre mirando lo que no funciona, vamos a tratar de hacer fuerzas de lo que funciona. La MERP funciona, hay que dotarla de más fuerza y luego creo que tenemos todos que ir a la calle, como decían mis compañeros. Bueno, la MER y todos los colectivos, porque no podemos seguir otros 10 años recogiendo solo firmas. Exacto. También tengo que decírtelo. Eso estoy de acuerdo, tenemos que por eso estamos hacerlo aquí. Y tenemos que hacerlo en esta legislatura, como bien ha dicho Manuel Penelas, porque realmente con un gobierno de derechas esto sería imposible, puesto que ellos están abocados a que el sistema se privatice. Evidentemente se han pasado años y décadas diciéndonos que el sistema no era sostenible. Perdone, si no es sostenible, ¿por qué lo quieren privatizar? Una empresa no coge un negocio si no le es rentable. O sea, vamos a ser un poquito entre nosotros serios. No, el sistema es sostenible, tan sostenible que se ha dotado muchas partidas, no este gobierno, todos los gobiernos. Los gastos impropios que existían no era porque se llevara ningún duro al bolsillo ningún político ni la seguridad social, sino porque se destinaban partidas de la seguridad social y de las pensiones a otros colectivos, como eran las pensiones no contributivas que se pagaban entonces del sistema público de pensiones. O sea, que es sostenible, va a seguir sostenido en el tiempo porque es de nuestros ingresos, es de nuestro salario, y que esa confrontación que Vox, la derecha de este país, ahora quiere que haya entre los colectivos de mayores y jóvenes, somos nosotros mismos los que no podemos permitirlo. No podemos seguir permitiendo que las derechas y las ultraderechas de este país nos confronten, porque mienten cada vez que dicen eso. Nosotros tenemos un sistema solidario, un sistema que tú trabajas hoy para que el que ha trabajado antes para el anterior se pueda jubilar. O sea, creernos esto es engañarnos a nosotros mismos y permitir que nos sigan ellos confrontando y engañando. Eso es lo que yo quería deciros y no sé si Elena quiere contestar algo de lo que han preguntado y Roberto pues que haga lo mismo. Sí, yo quería contestar algo en relación a lo de que distintos grupos o movimientos, pues que cada uno por su lado. Bueno, al decir que, o al contaros que el Movimiento Pensionistas de Madrid, que hace una actividad que es los lunes al sol, todos los lunes, el Movimiento de Pensionistas de Madrid no se queda ahí, colabora, por supuesto, y acude a todos los llamamientos, como bien están algunas personas aquí que nos conocen, y estamos por la unidad del movimiento pensionista, por supuesto que lo estamos. Y bueno, pues en actividades que hemos tenido pues con la gente de León, con gente del País Vasco. Lo que pasa es que nosotros pensamos que es necesario que se nos vea en la calle. Y qué mejor sitio de las calles que el Congreso de los Diputados. Somos muy pocos los que vamos, no os voy a engañar, pero nosotros lo abrimos a todo el mundo y no nos quedamos ahí. Igual que abrimos a todo el mundo esa actividad que proponemos, también nosotros estamos abiertos y de hecho participamos en movilizaciones, por supuesto, con la MERP y con ADEPU y con Jubila 40, que no sé si sabéis que es una asociación para aquellas personas que han cotizado más de 40 años y no se pueden y pierden parte de su pensión si se jubilan antes de la edad. En fin, que estamos por la unidad, claro que lo estamos. Por lo menos yo hablo por mis compañeros del Movimiento Pensionista de Madrid. Y me consta que en muchas otras organizaciones también lo están. Pero es cierto que a veces no es fácil. Pero estamos en ello, por supuesto que estamos en ello. Creo que tenemos que crear una conciencia social de que cada ciudadano es un pensionista. O lo es ahora o lo va a ser en el futuro. Y eso nos tiene que unir.
Bueno, muchas gracias. Quería agradecerte también que hubieras comentado el tema de la auditoría, porque a mí se me ha pasado, que es muy importante. Gracias. Estaba yo al quite. Gregorio, gracias por la pregunta y contestarte directamente porque has hecho tú la pregunta, ¿no? Individualmente, no. Hay que buscar la unidad y hay que esforzarse más. Ya sabemos que es difícil, pero hay que esforzarse. Las cosas que merecen la pena llevan esfuerzo. Si fuera fácil, ya estaría resuelto. Entonces, no está resuelto porque es muy difícil. Pero no. Divide y vencerás, decían los romanos, ¿no? Y es lo que aplican estos. Y corregirte en una cosa. Es decir, que cuando Rajoy bajó, congeló, incluso devaluó las pensiones, porque estuvo 5 años con el 0,25, nadie hizo nada, no es cierto. En 2012 se hicieron 2 huelgas generales, una en marzo y otra, recuerdo, en septiembre creo que fue. La de septiembre, la primera fue la de mayo, o la de marzo fue por la reforma laboral impuesta en cuestión de 72 horas, preguntada a la patronal, sin contar con nadie, estos que llaman al diálogo y la necesidad de dialogar y que nadie les llama y tal, a golpe de teléfono informaron a los sindicatos de que había una reforma laboral. Y la de septiembre fue contra el proyecto de presupuestos generales donde se incluía la congelación de las pensiones al 0,25. Es decir, que hacerse se hizo. Otra cosa es que la mayoría absoluta del Partido Popular, sin necesidad en 2012 de la extrema derecha, pues impuso lo que le dio la gana, que es lo que suele pasar, como pasa en Madrid, con la mayoría absoluta en manos del PP. Entonces, por responder a tu precisa pregunta con una concisa respuesta. No sé si habrá por allí alguna... ¿Había otra persona por ahí? ¿Le podéis pasar el micrófono? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la pregunta mía era para la ministra, pero bueno, pues se ha ido, pues se la hago a ustedes. Y hay personas que, pensionistas, jubiladas, no jubiladas... Más alto. No se oye. Está puesto, ¿eh? Sí, ahora. sí. Bueno, hay personas que en su vida laboral han cotizado o no han llegado a los 15 años. Y entonces, como la pregunta era para la ministra, se la leo. ¿Tiene previsto modificar la ley para que las personas que tengan menos de 15 años cotizados tengan derecho, la ley exige 15 años, a la pensión contributiva? Pues mira, esta pregunta te la voy a contestar yo porque me recibió Mercè Pérez hace unas semanas y efectivamente presentamos esa propuesta concretamente y los tramos de reducción de cotización en las personas que tienen que cuidar a sus familiares porque están enfermos o porque llevan 20 años trabajando y a los 20 años se pone su madre enferma y se tiene que quedar en casa. Entendemos que no es justo que se rebaje el tramo de su cotización porque se ha venido esa desgracia a su familia y tiene que cuidar a su familiar. Entonces, es una de las propuestas que también presentamos encima de la mesa de negociación desde ADEPU, que nos reunimos asiduamente con el Pacto de Toledo para tratar estas cuestiones. Y tenemos esas 2 cuestiones puestas en la mesa. No te la puedo contestar, simplemente que se ha presentado ante el Pacto de Toledo y la Comisión del Pacto de Toledo para que se discuta, porque además es una cosa que es de voluntad política. No tienen que votar. Simplemente cambiar en el apartado de la jubilación que esos 2 años que exigen que se quiten, porque encima afecta en la mayoría a las mujeres. O sea, la mayoría de las mujeres son las que se ven afectadas por ese tramo y esa obligatoriedad de trabajar 2 años. Vamos a ver, como yo le dije a Mercè, a una persona con 60 años que ha tenido que estar en su casa cuidando a su madre, tú no la puedes pedir que la vayan a contratar con 60 o 62 años nadie, porque es que ya te cuesta con 55, imagínate con 63, ¿entiendes? Entonces sí se ha presentado esa propuesta, estamos en espera de ver cómo seguimos con la negociación. ¿Alguna otra cuestión? Aquí. Pasarle, por favor. Hola, buenas tardes, noches, soy Lucila Corral. Y sencillamente quería felicitaros, quería felicitar la oportunidad de este acto y sobre todo quería felicitar a cada uno de vosotras y vosotras que habéis intervenido. Es que lo habéis hecho genial.
no podría decir nada para mejorarlo, ¿no? Habéis puesto los puntos en las IES en cada uno de los problemas, de las oportunidades y del futuro, ¿no? Y solamente insistir, porque yo he tenido muchas discusiones y no he podido convencer a la gente, ¿no?, de que este sistema de pensiones es sostenible. Este sistema de pensiones es absolutamente y científicamente y matemáticamente sostenible. ¿Qué pasa? Yo creo que es que hay mucha gente que esto no lo quiere oír. Y los que no lo quieren oír es porque quieren meter sus garras en la bolsa de las pensiones, ¿no? No me quiero insistir, pero se me ocurren todas las entidades bancarias, esos fondos tramposos de pensiones. Y yo no sé qué se puede hacer, ¿no?, para que la gente se ponga alerta. Todos, los pensionistas, por supuesto, pero los que van a ser pensionistas, que como habéis dicho una y otra vez, esto es horizontal, ¿no? Va a llegar a todos, ¿no? Entonces, que nadie metas la garra en la bolsa de las pensiones, que tenemos un sistema de pensiones del que nos podemos sentir orgullosos y orgullosas, muy orgullosos y muy orgullosas. Y yo también me siento muy orgullosa de este acto y os felicito a todos una y otra vez. Me habéis dejado muy bien impresionada. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos, a todas, a Manolo Penelas, el presidente de la asociación, a Diego Figueras, de Más Madrid, a Roberto Tornamira, de Nudo Sur de Madrid, y a la plataforma de Movimiento Pensionista de Madrid, y a Elena. Os doy las gracias, os animo a que tenemos que seguir saliendo y luchando a la calle, que el próximo 1 de noviembre nos veremos en Alcorcón, seguiremos hablando de pensiones, del blindaje de las pensiones. Somos 48 millones, que no se engañen, porque todos y todas, cada uno de nosotros, seremos el día de mañana pensionistas. Muchísimas gracias por estar aquí.